Bienvenidos a este su canal. Me hace muchísima ilusión tenerlos una vez más por acá, y como siempre, les prometo que hoy vamos a pasar un rato genial. Si son nuevos por aquí, un abrazo gigante de bienvenida. Los invito de todo corazón a que se suscriban al canal, que le den clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, que estamos subiendo contenido súper chévere y para que formen parte de esta gran familia que cada día crece más y más. Y a los que ya están conmigo desde hace tiempo, muchísimas gracias por todo su apoyo y cariño incondicional. Significa el mundo para mí. Hoy, como ya habrán visto en el título del vídeo, vamos a hablar de algo que está incendiando las redes, algo que ha puesto a todo el fandom de Kerem Bürsin y Hande Erçel de cabeza literalmente. Sí, amigos, vamos a hablar de la famosa suscripción de Hande a las redes sociales de Kerem. Una acción aparentemente pequeña, pero que ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo y sobre todo, en nuestros corazones de fans. ¿Por qué tanto revuelo? ¿Será que hay algo más detrás de esta simple suscripción? ¿Será que el amor, ese que todos anhelamos ver de nuevo, está en el aire? Bueno, no se me desesperen que en este vídeo vamos a analizarlo todo, absolutamente todo, desde la perspectiva más detallada posible, con el chisme completo y sin dejar nada por fuera. Así que pónganse cómodos, agárrense bien a sus asientos y preparen sus palomitas, porque este vídeo se va a poner muy interesante. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, quiero recordarles que aquí no hay verdades absolutas, todo lo que vamos a analizar son especulaciones basadas en lo que hemos visto en redes sociales y lo que ha salido en la prensa. La vida de las celebridades es por supuesto privada y nosotros, como espectadores, solo podemos formarnos nuestras propias ideas con base en la información que tenemos disponible. Pero, eso sí, no vamos a escatimar en el análisis. Vamos a ponerle lupa a cada detalle, a cada movimiento, a cada me gusta, a cada comentario. A todo. Porque cuando se trata de Kerem y Hande, no podemos dejar pasar nada. Y créanme, esta historia tiene tantos matices que se parece un poco a una novela turca, llena de intriga, pasión y, por supuesto, muchísimo misterio. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Como todos sabemos, Kerem y Hande fueron, durante mucho tiempo, una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su química en la pantalla era innegable, pero lo que realmente conquistó nuestros corazones fue ver cómo esa química se extendió a la vida real. Su romance fue un sueño hecho realidad para sus fans. Cada foto juntos, cada vídeo, cada entrevista eran motivo de alegría y emoción. Y luego, bueno, ya todos conocen la historia. Las cosas cambiaron, la relación terminó y, como es de esperarse, el mundo de los fans se resquebrajó un poquito. Sin embargo, la esperanza, esa llama que arde con fuerza en el corazón de todo fan, nunca se apagó. Y ahora, con esta suscripción, la llama ha vuelto a encenderse con más fuerza que nunca. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Básicamente, Hande Erçel, después de un tiempo sin seguir a Kerem en redes sociales, decidió volver a suscribirse a sus cuentas. Algo que en el mundo de las celebridades y en el lenguaje de las redes, no es cualquier cosa. Es un paso significativo, una declaración, un gesto que no pasa desapercibido. Si bien puede sonar muy sencillo para algunas personas, para la comunidad de fans fue como un estallido de fuegos artificiales en pleno cielo. Las redes se inundaron de mensajes, especulaciones, teorías, esperanzas. Un caos total, pero un caos muy divertido y emocionante. Claro, es importante señalar que no tenemos ninguna confirmación oficial sobre el porqué de esta acción. Podría ser un simple acto de cordialidad, un acercamiento amigable entre dos personas que trabajaron juntas y que mantuvieron una relación. Pero vamos a ser sinceros, en el mundo de los fans todo tiene un doble sentido. Y es ahí donde entramos nosotros, los analistas de corazón, a desmenuzar cada posible interpretación. Desde los más optimistas que ya están planeando la boda y el bautizo de los futuros hijos de la pareja, hasta los más realistas que prefieren mantener la calma y no crearse falsas expectativas. La verdad es que cada uno tiene su propia teoría y todas son igual de válidas. Una de las teorías más populares es la que apunta a una posible reconciliación. Después de todo, ¿por qué volver a seguir a alguien si no hay un interés más allá de la amistad? Algunos fans creen que este gesto es la prueba definitiva de que los sentimientos entre Kerem y Hande siguen vivos y que están buscando una nueva oportunidad para retomar su relación. Y es que hay que admitirlo, su historia de amor tuvo muchísimos momentos mágicos que nadie ha podido olvidar, y eso, inevitablemente, hace que todos tengamos la esperanza de que el destino los vuelva a unir.
Otra teoría un poco más aterrizada es la que plantea que se trata de un gesto de madurez y amistad. Tal vez ambos decidieron dejar atrás las diferencias y seguir adelante como buenos amigos. Después de todo, ambos son adultos profesionales y seguramente saben cómo mantener relaciones sanas, incluso después de una ruptura. Esta teoría es más sensata, por supuesto, pero admitamos que es mucho menos emocionante que la primera. Sin embargo, es una posibilidad que no podemos descartar. También están los que creen que todo esto es una estrategia de marketing. ¿Será posible que este movimiento haya sido planeado por sus equipos de publicidad para generar revuelo en redes sociales y mantenerlos en el ojo público? En el mundo del espectáculo todo puede ser una estrategia y a veces, las cosas más inesperadas tienen fines muy específicos. Aunque esta teoría es un poco cínica, también es una posibilidad que no podemos ignorar. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la posibilidad de que simplemente Ande sintió ganas de volver a seguir a Kerem en redes sociales y ya. A veces, las cosas son mucho más simples de lo que pensamos. Quizás no hay ninguna razón oculta, ni dobles intenciones, ni estrategias de marketing. Simplemente Ande tomó una decisión y la llevó a cabo. Sin embargo, a nosotros los fans, siempre nos gusta encontrarle un significado a todo, y esa es parte de la magia de ser parte de un fandom. Pero, ¿qué ha dicho Kerem al respecto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la suscripción de Ande. No ha publicado nada en sus redes sociales, ni ha dado ninguna entrevista en la que haga referencia al tema. Su silencio ha dado lugar a aún más especulaciones, ya que para muchos su falta de reacción es una reacción en sí misma. Algunos dicen que su silencio es una muestra de que está sorprendido por el gesto de Ande, otros que es una estrategia para no alimentar aún más el fuego y otros, más optimistas, que simplemente está esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Y aquí es donde podemos darle rienda suelta a nuestra imaginación. Si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Kerem sobre esto, ¿qué le diríamos? ¿Estaría feliz? ¿Estaría sorprendido? ¿Estaría planeando una declaración épica de amor digna de una novela turca? La verdad es que solo él sabe lo que está pasando por su cabeza. Pero eso no nos impide soñar y especular hasta el cansancio, ¿verdad? Y es que el fenómeno Kerem y Ande es algo que va más allá de la pantalla. Son una pareja que conectó con muchísimas personas en todo el mundo. Su historia de amor fue una inspiración para muchos, un ejemplo de que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Por eso, aunque haya pasado tiempo desde su ruptura, el interés y la esperanza de verlos juntos sigue más vivo que nunca. Y esta suscripción, aunque sea un gesto pequeño, ha servido como catalizador para que esa esperanza se reavive con más fuerza. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que este tema ha generado muchísima conversación en redes sociales. Y es que los fans no hemos parado de comentar, compartir, especular y analizar cada detalle. Se han creado grupos de debate, se han compartido teorías de lo más creativas y se han revivido momentos épicos de su romance. Las redes sociales han sido un hervidero de emociones y opiniones. Y eso, en cierto modo, es una muestra del impacto que tuvieron y siguen teniendo estos dos actores en el mundo del espectáculo. Y no solo en redes sociales se ha hablado de este tema. También la prensa se ha hecho eco de la suscripción de Ande, generando titulares llamativos y análisis detallados sobre lo que podría significar este gesto. La historia de Kerem y Ande sigue vendiendo y eso lo saben muy bien los medios de comunicación. Así que no es de extrañar que hayan puesto el ojo en esta pequeña acción, convirtiéndola en una noticia de interés mundial. Pero más allá de las especulaciones, teorías y noticias de la prensa, lo más importante aquí es el sentimiento de los fans. Ver cómo se emocionan, cómo comparten sus esperanzas y cómo reviven el recuerdo de su romance es algo realmente conmovedor. Porque al final del día, el amor de los fans es lo que mantiene viva la llama de esta historia. Y aunque el futuro es incierto, una cosa es segura, el cariño y la admiración que sentimos por Kerem y Ande no va a desaparecer así como así. Y es que los fans somos los principales protagonistas de esta historia. Somos quienes vivimos la emoción de su romance, la tristeza de su ruptura y la esperanza de una posible reconciliación. Somos quienes nos desvelamos viendo sus series, quienes compartimos sus fotografías en redes sociales y quienes defendemos su trabajo con uñas y dientes. Y todo este fervor, toda esta pasión, es lo que hace que esta historia sea tan especial.
Así que independientemente de lo que suceda en el futuro, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por mantener viva la esperanza y por compartir su amor incondicional por Kerem y Ande. Son ustedes la razón por la que esta historia sigue siendo tan relevante y emocionante. Y gracias a ustedes, este vídeo también es posible. Y bueno, creo que hemos analizado este tema desde todos los ángulos posibles. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos especulado hasta el cansancio y hemos compartido nuestras teorías y esperanzas. Al final, la verdad es que no sabemos qué pasará en el futuro. Pero sí sabemos que esta historia sigue siendo fascinante y que seguiremos hablando de ella durante mucho tiempo. En resumen, la suscripción de Ande a las redes sociales de Kerem ha sido un evento que ha revolucionado el mundo de las redes y ha encendido la llama de la esperanza en el corazón de los fans de esta pareja. Las teorías son variadas, desde una posible reconciliación hasta un simple acto de amistad. El silencio de Kerem ha dado aún más pie a las especulaciones y la prensa ha hecho eco de este tema, convirtiéndolo en noticia de interés mundial. Sin embargo, lo más importante de todo es el sentimiento de los fans, quienes siguen esperando y soñando con ver a Kerem y Ande juntos una vez más. Y por supuesto el apoyo y cariño incondicional que ustedes, los seguidores, les brindan. Y bien, mis amores, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado tanto como yo analizando este tema tan candente. Si les gustó el vídeo, no olviden dejarme un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre la suscripción de Ande? ¿Creen que hay algo más detrás de este gesto? ¿Cuál es su teoría? Quiero saberlo todo. Dejen sus comentarios abajo, que siempre me encanta leerlos. Recuerden que su opinión es muy valiosa para mí y que siempre estoy abierto a leer sus sugerencias y comentarios. Así que no se corten y déjenme sus opiniones sobre este tema tan polémico. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, también son bienvenidas. Este espacio es para ustedes, así que no duden en participar y ser parte activa de nuestra comunidad. Por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, donde hablamos de todo un poco y siempre con mucho amor y buena vibra. Activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Y compartan este vídeo con sus amigos, familiares y todos aquellos que sean fans de Kerem y Ande. Entre más seamos, mejor la pasaremos. Así que ya saben, corran la voz. Y ahora sí, me despido con un abrazo gigante y muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima aventura. Hasta luego, mi gente bella. No olviden dar like, compartir y suscribirse.